Bueno, acá les quería mostrar la consigna de la tarea obligatoria de la semana 2, ¿sí? Que bueno, quizás es un desafío bastante importante, ¿no? Porque ustedes recién se están familiarizando con ciertos organelos citoplasmáticos, ¿sí? De la célula, y estos requieren un esfuerzo conceptual bastante importante. Así que vamos a analizar bien qué dice la consigna, ¿sí? Y les voy a explicar en qué consiste la endocitosis y la exocitosis, ¿sí? Bien. Acá nosotros tenemos que, nos dice, el virus y el material genético, ¿no? Nos plantea esta situación en que, bueno, un virus ingresa a las células humanas. Entonces, bueno, ¿de qué manera lo hace, no? Bien, dice, en esta actividad te proponemos trabajar sobre la pregunta biológica. ¿Cómo infecta a las células el virus? Este trabajo te va a permitir saber más sobre cómo funcionan los virus, pero tiene además dos propósitos relacionados con lo que vimos en el material de la semana 2. Por un lado, poner en evidencia una de las características del material genético, su función en el direccionamiento de las acciones de la célula. Por otro lado, esta tarea nos va a permitir reconocer el funcionamiento coordinado de las organelas, ¿no? Bien, ¿qué hace cada una de ellas? Esperamos que las ideas sobre el material genético y el funcionamiento de las organelas que vimos en el material de la semana sean la base para pensar esta nueva situación que se plantea. La infección de una célula por el coronavirus. Como se menciona en el material de trabajo, el material genético posee información. Para pensar los diferentes roles del material genético en las células podemos formularnos las siguientes preguntas. ¿De dónde obtiene la información la célula para saber cómo fabricar sus componentes? Bien. Acá, en este primer momento, o sea, si nosotros pensamos material genético, tenemos que pensar en este caso, en las células humanas, en el núcleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar contenido el ADN en ese organelo, ¿sí? Entonces, esa información que nos dice qué hacer con qué hacer a la célula, ¿no? Está contenida en el núcleo de la célula. Y dice, ¿cuál es el componente celular que transmite la información de generación en generación? Bueno, justamente este ADN, ¿sí? Que sería como el libro que tiene toda la información para cada uno de los procesos celulares, ¿sí? Bien, dice. Algunas características de los virus. Parásitos celulares. Los virus son estructuras biológicas, pero no son células. Además de ser mucho más pequeños que una célula, carecen de muchas de las estructuras que tiene una célula. Por este motivo, no puede realizar todas las funciones que sí lleva adelante en las células, por ejemplo, alimentarse o reproducirse por sí mismo. Entonces, no se reproducen los virus que luego infectan. Entonces, ¿cómo se reproducen los virus que luego infectan a tantas personas? Bueno, justamente estos se llaman parásitos celulares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toman la maquinaria interna de la célula para producir todas sus sustancias, ¿no? Y para reproducirse, justamente para replicar su, su forma, ¿no? Utiliza todo, es como entrar a una fábrica y decir, bueno, tengo esta casa, entro a una fábrica y digo, bueno, puedo utilizar toda esta maquinaria para hacer este molde de esta fábrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? Bueno, ingresa a la célula y como el virus justamente no tiene la capacidad por sí mismo de fabricar esos componentes, utiliza esa máquina que tiene la célula, ¿sí? Entonces dice, los virus se consideran parásitos celulares porque sus funciones dependen de las células que invaden. Es decir, que dependen de las células que infectan para que realicen estos procesos y puedan continuar el ciclo.
Esto significa que un virus fuera de la célula no tiene muchas características que tienen los organismos vivos de la semana 1. Por ejemplo, no se alimenta ni se reproduce. Es la célula infectada de donde obtiene esos alimentos, ¿sí? Y la que los reproduce. O sea, es como si no necesita alimentarse porque tiene toda la materia prima ahí en la célula, ¿sí? Que va a ser la que va a fabricar todo el proceso. La estructura de los virus. El estudio de múltiples virus permitió establecer que todos tienen una estructura simple constituida por una porción de material genético y una cubierta. ¿Por qué? Porque me limita, ¿sí?, el medio interno del medio externo. Tiene una cubierta, ¿sí?, que tiene diferentes características dependiendo del virus, y, bueno, este material genético que le dice a la célula qué hacer, ¿no? Es decir, le cambia el mensajero, ¿sí? Le cambia el instructivo, en vez de, bueno, fabricar mesas, la fábrica es una fábrica de mesas, se pone a fabricar casas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque envía un mensaje diferente a los organelos celulares para justamente fabricar cuestiones que le benefician a él, ¿no? Para reproducirse a sí mismo. Eso dice, la cubierta consiste en una membrana similar a la membrana plasmática de las células y una serie de proteínas superficiales sobre la misma. El jabón y el alcohol destruyen esta cubierta, de ahí su poder para inactivar al virus, ¿sí? O sea, esto se disuelve y no puede ingresar la célula a la célula. No puede ingresar el virus a la célula, ¿sí? Bien. Todo este envoltorio que tiene este tipo de sustancias, estas proteínas superficiales, ¿sí? ¿Cuál fue el problema con el coronavirus? O sea, si ustedes se fijan si tienen algún perrito, un gatito, van a ver que los perritos y los gatitos están vacunados contra un coronavirus, ¿sí? Es un tipo de virus bastante común. El tema es que el virus no tenía la capacidad de ingresar a células humanas. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, porque justamente tiene una proteína nueva que permite el ingreso a las células humanas. Por eso esta cubierta, esta membrana, es tan importante para el virus también, porque es el medio de acceso a su futura fábrica, ¿sí? A su futuro reproductor, ¿sí? Entonces, bueno, esta cubierta le permite ingresar a diferentes tipos de hospedadores, porque hay algunos virus que atacan a plantas, otros que atacan a aves, otros que atacan a mamíferos, ¿sí? Y dentro de eso, bueno, justamente tenemos esta variedad de formas y de virus. Así que bueno, entonces esta cubierta es muy importante. Entonces, si la inactivamos o la deshacemos con el jabón y el alcohol, bueno, impedimos que justamente se produzca este ingreso del virus a la célula. Entonces, ¿cuál es el rol del material genético en el virus? Bien, bueno, justamente el rol es de darle una información que lo beneficia solamente al mismo, a la célula, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, mientras que el virus esté fabricando esto, parte de lo que tiene que producir la célula no se produce, ¿sí? Entonces frena toda la maquinaria interna de la célula. Cuanto más sean, peor es, digamos, cada vez más frena mucho más esto, y a medida que se va reproduciendo, va frenando todo hasta el punto de que la célula no puede vivir más. Entonces dice, en la animación anterior, puede que hayas notado que no aparecen las organelas de la célula que se menciona a lo largo del material de lectura. Esto tiene que ver con una decisión de quien realizó la animación. Se trata de una representación muy simplificada que muestra el proceso general, pero no algunos detalles que sí nos interesa ver en la materia. En particular, queremos ver cuál es el rol de las distintas organelas en el proceso de infección del virus y en la formación de nuevos virus, replicación. Bueno, esta es la figura en que
se ve la representación del ingreso del virus a la célula, ¿sí? Esto es una célula, una porción de la célula, ¿sí? Acá tenemos la membrana plasmática de la célula, acá tenemos el virus en sí, y no sé si prestan atención, acá se produce la unión de un receptor de membrana plasmática de la célula humana con una proteína de membrana del virus, ¿sí? Que es justamente el que le abre el acceso del virus a la célula, ¿sí? Bien. Una vez que se produce el englobamiento de este virus, o sea, la endocitosis, o sea, ese ingreso del material externo hacia el interior de la célula por un englobamiento de la membrana plasmática, permite que después se produzca la fusión de membranas, ¿sí? Entre la membrana de la vesícula con la membrana del virus. Y eso produce la liberación del material genético. Ese material genético, ¿a dónde va a ir? Va a ir al justamente. núcleo, ¿Cómo? al núcleo y a los ribosomas. En realidad va a ir al retículo endoplasmático. Ah, Y a los ribosomas, como vos dijiste. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una modificación del mensaje, ¿no? De qué se tiene que producir en ese retículo endoplasmático. Una vez que se hace esa modificación del retículo endoplasmático, se empiezan a producir proteínas diferentes, ¿sí? A las necesidades de la célula en sí misma. Entonces, se empiezan a generar enzimas y sustancias y proteínas que van a dar lugar a la formación de un nuevo virus, ¿sí? Entonces, como se da la generación de un nuevo virus, una vez que es terminado, se produce la exocitosis, ¿sí? Que es la liberación por parte de una, ¿cómo se dice? Una vacuola hacia el exterior, ¿sí? Una consulta. Sí. El material genético, Sí. ¿Dónde se replica? El material genético. Toda esta maquinaria justamente es producida por toda la maquinaria de la célula en sí misma, ¿sí? O sea, nosotros también producimos naturalmente material genético. Pero sería retículo endoplasmático, ribosoma, aparato de Golgi, todo eso ensambla las proteínas y forman el ARN. Que después generan todas las estructuras del virus. Ah, bueno. Bien, dice. Paso 1. Consiste en el ingreso del virus. Para este virus, el ingreso ocurre a través de la formación de una vesícula de la membrana que lo engloba. Para interpretar esta figura es importante aclarar que, igual que la figura 12 del material de lectura, solo muestra una porción de la célula. La zona blanca es el exterior de la célula y la zona celeste corresponde al citoplasma. Este proceso se llama endocitosis y bueno, ahora lo analizamos, ¿sí? En el paso 2, la membrana del virus y la membrana de la vesícula se fusionan y como resultado el material genético del virus accede al citoplasma de la célula que ha invadido. A partir de este momento se sabe que tiene lugar dos procesos que llevan a la formación de un nuevo virus, es decir, se hace la reproducción del virus. Por un lado ocurre el paso 3, que es donde el material genético del virus sirve como molde para la fabricación de proteínas del virus. En este proceso los ribosomas, que normalmente producen proteínas en base al material genético de la célula, son captados por el material genético del virus y producen proteínas virales. En el paso 4 y 5, las proteínas del virus que han sido recién fabricadas se unen al retículo endoplasmático de la célula y seguirán el proceso que estudiamos como tráfico vesicular. O sea, se empieza a esas proteínas que pasan del retículo endoplasmático rugoso
al liso y después a el aparato de Golgi, ¿sí? Donde va a sufrir modificaciones y posteriormente va a sufrir el empaquetamiento para que pueda ser liberado, ¿sí? Entonces dice, en el paso 6 se produce la copia o replicación del propio material genético del virus, generando muchas copias del mismo dentro de la célula infectada. Y después en el paso 7, al salir del aparato de Golgi, las vesículas con las proteínas virales en su superficie se ensamblan con el material genético del virus ya replicado, formando nuevos virus completos. En el paso 8, estos nuevos virus que saldrán de la célula por exocitosis podrán infectar células cercanas. Bien, no sé si pudieron ver estos videos. Bien, acá dice, consigna, bueno, señalar en la figura las dos membranas que según el texto se fusionan en el paso 2, ¿sí? Bueno, ¿en dónde se fusiona? Acá, ¿sí? Acá se fusiona. Bien. Aclaración, podés hacer una captura de pantalla o hacer un dibujo, ¿sí? Después en el B, ¿podría continuar el ciclo del virus si el paso 2 no ocurriera? ¿A usted qué le parece? En No. realidad, No, profe. claro, en realidad no, porque si no tiene acceso el material genético a toda la maquinaria interna de la célula, no podría generarse la replicación, porque justamente no estarían esas instrucciones para generar el nuevo material del nuevo virus. Y después dice, en el texto se afirma que la composición de la membrana del coronavirus es similar al de las membranas de las células humanas. Utiliza elementos de la figura para explicar por qué esto es así. Bueno, tanto la membrana plasmática nuestra como la del virus tienen fosfolípidos y además proteínas, ¿sí?, de membrana. Bien. Material genético es el portador de la información para la fabricación de componentes del organismo. Completar el siguiente texto, que explica el rol del material genético en la situación de infección viral. Antes de la infección por el coronavirus, una célula produce componentes celulares necesarios para su desarrollo a partir de la información contenida en el material genético presente en el núcleo. Luego de la infección, y en cambio, el material genético del virus toma el control de la célula y, bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, hace la replicación de proteínas específicas que está dado por el material genético que ofrece el virus, ¿sí? Después esas proteínas justamente se anclan al retículo endoplasmático y empiezan a producir a gran escala proteínas y sustancias que luego van a ser transportadas por el transporte vesicular y se va a producir el ensamblaje en sí en el aparato de Golgi para luego ser liberados por medio de exocitosis. Eso es lo que tienen que poner básicamente en este espacio, ¿sí? Después, fíjense que la rúbrica está señalada por consignas, ¿sí? Acá, bueno, dice, distingue y señala en la figura ambas membranas involucradas, ¿sí? Acá vamos a tener tanto la membrana del virus, ¿sí?, que se fusiona ahí, con la membrana de las células, ¿sí? Eso produce, esa fusión produce justamente la liberación del material genético. Después tenemos, en la explicación utiliza el concepto de proceso biológico, incorpora la explicación, en la explicación referencias a partes de la figura o momento del ciclo del virus, ya que sea para fundamentar o para ejemplificar aspectos de la respuesta. Menciona, en la C, menciona al menos un elemento de la figura que permite reconocer el origen de la membrana del virus. En la respuesta se mencionan varios pasos previos a la liberación del virus, haciendo uso de la idea de proceso. Bien, acá tenemos estas estructuras, ¿sí? Lo pueden ver acá. Acá tenemos
las proteínas, ¿sí?, superficiales. Está también esta membrana formada por fosfolípidos. Y después tenemos que, bueno, se realiza un correcto completado de este párrafo, ¿sí?, que es acá. Bueno, ahora yo les quería mostrar otra cosa, ¿sí?, en relación a esto. Bien. Vamos a tener que este transporte mediado por vesículas, bueno, va a ser un proceso en donde se fusionan la membrana plasmática y una vesícula, ¿sí?, que tienen una estructura prácticamente igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar formada por fosfolípidos, proteínas de membrana, ¿sí?, y en el caso de, bueno, de los humanos, por colesterol también. Entonces, vamos a tener que esto va a permitir el ingreso y egreso de grandes cuerpos o sustancias para la célula, ¿no? Que justamente es el que utiliza el virus, ¿sí? Bien, entonces dice, las vesículas y vacuolas que se fusionan con la membrana celular pueden utilizarse para el transporte y liberación de productos químicos hacia el exterior de la célula o para permitir que los mismos entren en la célula. Entonces, vamos a tener uno que va a ser la endocitosis, que endo hace referencia a adentro, ¿sí? Entonces es el proceso de ingreso de una sustancia de gran tamaño hacia el interior de la célula, ¿sí? Ahí tenemos que está ingresando una sustancia, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la bacteria esta está ingresando, ¿sí? Esto es una vacuola, hace un lisosoma y, bueno, se degrada y se vuelve a liberar hacia el exterior, por eso, exocitosis. La exocitosis es la liberación de sustancias del espacio interno de la célula hacia el exterior. Bien, entonces, la endocitosis, vamos a tener que estas sustancias, ¿sí?, que van a ser endocitadas o incorporadas al interior de la célula, son englobadas en invaginaciones de membrana plasmática, o sea, esta superficie que recubre el exterior de la célula, se empieza a invaginar. ¿Qué quiere decir esto? Que se va hacia adentro, ¿sí?, y se encierra sobre sí misma para formar una vesícula intracelular. Bien, bueno, vamos a tener diferentes tipos de endocitosis. Una puede ser la fagocitosis, que normalmente es la que hacen los glóbulos blancos, ¿sí?, en donde se engloba un material muy grande, como puede ser una bacteria, ¿sí?, y la célula extiende prolongaciones de la membrana llamadas pseudópodos, que son unas estructuras que permiten el desplazamiento de la célula y engloba a este objeto, y lo rodean progresivamente a la partícula hasta formar un fagosoma, ¿sí?, que es esta estructura, que es una vesícula que se une a un lisosoma y puede degradar esta sustancia, ¿sí? Estos materiales acaban de ser digeridos por los lisosomas, que eran estos organelos que tienen esas enzimas degradadoras, ¿sí? Después tenemos la pinocitosis, donde el material ingerido es líquido o pequeñas partículas y queda englobado en vesículas que se forman a partir de presiones de la membrana llamadas pozos recubiertos. Estas regiones se caracterizan por tener la presencia de un armazón proteico formando una proteína. Esto no importa, ¿sí? Entonces vamos a tener que, de este mismo modo, el virus puede ingresar a la célula y se produce su ingreso. Entonces, el transporte hacia el interior de la célula es exocitosis. Ambos procesos tienen lugar durante la formación de la tenemos una exocitosis, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando se libera este virus hacia el exterior nuevamente, luego de haber pasado por el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi.
Así que bueno, eso sería lo que tenemos para analizar hoy, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta de la consigna? No, profe, se entendió. Entendió bien. Bien. ¿Quieren que analicemos algo del material de lectura que no se haya entendido? ¿O lo pudieron trabajar bien? No, yo creo que fue bastante legible. Bueno, me parece bien entonces. Bueno, chicas, si no tienen alguna duda o quieren ver algo más, lo dejamos acá. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao.